Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos nuevamente por acá, el profe Gio, y en compañía De Ana. tenemos el gusto de presentarles el capítulo número 4 de esta formación bíblica. Quédese con nosotros. Continúa viendo Buena Nueva. Bueno, este capítulo número 4 vamos a estudiar qué mensaje debemos de buscar en la Biblia, que es sumamente importante porque a veces tenemos Biblias en casa y no tenemos ni siquiera idea de exactamente qué es el mensaje que tenemos que encontrar allí. Pero antes vamos a También hacer le, un pequeño repaso. Dime, Ana. también le podemos decir a este capítulo, le podemos llamar lo que es y lo que no es. Correcto, lo que es en sí y lo que no es también propiamente la Biblia, ¿verdad? Así Pero es. antes, como estaba diciendo, repasemos un poquito qué fue lo que vimos en el capítulo 3, que era sobre el canon. Sobre todo en la parte de por qué los libros canónicos, propiamente eh, bien establecidos en nuestra Biblia, con estos 73, entendemos que solo tienen que ser 73 y no pudieron ser más. Vamos a ver tres elementos que son sumamente importantes. ¿Cuál sería el primero, Ana? Bueno, en el capítulo anterior estuvimos hablando de que esta lista se hizo a través de todo un proceso, que no fue como que se sentaron en una sola reunión y dijeron, ok, esto sí, esto no, ¿verdad? Fue todo un proceso y para eso, a la luz del Espíritu Santo, se establecieron criterios. Dentro de estos criterios, tenemos que considerar dos muy importantes. Y uno es el origen apostólico y otro es el hecho de que estos libros hayan sido usados públicamente en las celebraciones litúrgicas de los judíos. Correctamente. Ya habían comunidades que empezaron a utilizar estos rollos, como lo vimos en el capítulo segundo, ¿verdad? Y ya se había convertido en algo que todos lo hacían de manera general. Entonces era como particularmente importante entenderlo así, no iban a ser cualquier texto. Y por supuesto, lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Tienen que ser escritos del siglo primero propiamente, no podían ser después del siglo segundo porque ya podían haber varios fallos. Bueno, ¿qué cosas qué cosa es la Biblia? ¿Qué cosas encontramos en la Biblia? ¿Qué cosas debemos de leer y buscar verdaderamente? ¿Cuál es el mensaje real que debemos de encontrar en la Biblia? Bueno, primero me gusta recordar que nosotros como católicos a veces caemos en algunas trampillas sin querer, diría yo, porque nos emocionamos mucho con la palabra de Dios, pero no sabemos utilizarla. Ejemplo, eh, no sé si les ha pasado, pero agarran la Biblia y buscan un cierto texto nada más, ¿verdad? Para compartirlo con alguien muy rebuscado, ¿verdad? De hecho, hay unas tarjetitas, ¿cómo es que se llaman las tarjetitas estas? Las tarjetitas de Pechi son semillitas, eh, Ajá, que es de semillitas. una hormiguita que trae un dibujo alusivo al versículo y viene un versículo. Y que son muy bonitas, realmente uno ve el dibujo, toda la presentación, ¿verdad? Y las frases o los versículos o parte de los versículos son muy bonitos. Para Exacto. compartirlo, y uno dice, bueno, esto sirve para acercarnos a la palabra y ya nos empieza a desarrollar qué cosas dice. El problema es cuando utilizamos estas cosas como si fuera, entre comillas, un horóscopo bíblico, ¿verdad? Una vez, hace mucho tiempo, Ana, hicimos un retiro y en el retiro decían Dios te va a hablar. Entonces hicimos una oración y luego pusieron unas semillitas, íbamos caminando, cogíamos una semillita al azar y eso significaba lo que Dios te iba a decir. Pero sucedió algo muy, muy curioso. Una amiga de este grupo tomó una de las semillitas y no le gustó lo que decía. Entonces dijo, esto que me dijo Dios no me gusta, voy a ir a buscar otra para ver qué me dice Dios, ¿verdad? Y ese es uno de los tantos problemas de no saber cómo es que debemos encontrar textos en la Biblia o de qué se trata, ¿verdad? Propiamente lo que debemos de Exacto. buscar allí. El problema no es estas semillitas de Pechi o cualquier variante que exista porque son versículos de la Biblia, son palabra de Dios. El problema está en cómo la utilizamos. De hecho, en la escuela me pasó algo muy lindo para el abril, acercándose a la fecha del día del libro, mis estudiantes tenían que presentar su libro favorito Ajá. y llevar algo alusivo a su libro favorito, ¿verdad? Son chicos de 4 o 5 años. Y una niña, el día que le tocaba su presentación, llegó vestida de ángel
y su libro favorito es la Biblia. La mamá y el papá le tienen la Biblia a los niños y cuando terminó de contarles a los compañeritos sobre su libro favorito, les regaló una de estas tarjetitas. Como les digo, el asunto no es la tarjetita, sino cómo la utilizamos, porque no es como estas galletitas de la suerte o cuestiones así, que no son propias de nuestra fe, porque nuestra fe es poner nuestra confianza en Dios, no en un mensaje ahí oculto. Uy, qué bueno eso, sí, súper bien, súper bien. Y ahora que estabas hablando me acordé también de una alumna que tengo de tercer grado que nos trajo un libro que le regaló la abuelita. Es una Biblia, pero digamos que para niños, entonces no es propiamente los textos bíblicos, sino que vienen un poquito armados para que a los niños se les haga como más fácil entenderlo. Por cierto, me lo regaló, me dice, profe, se lo regalo, ¿verdad? Así dadiosamente, pero lo usamos para hacer reflexión, lo hacemos completo la lectura, ¿verdad? Eso es exactamente, eso es diferente. ¿O has visto, Ana, alguna vez que alguien agarra una Biblia y de pronto dice, vamos a ver qué me dice Dios? Porque yo siento que Dios me habla y agarras la Biblia donde sea y la abrís, Dios solo tiro. Y casi que cerrás los ojos y empezás a hacer con el dedo así para ver Sí. cuál es el versículo que sale y te habla Dios. Eso mucha gente lo hace y lo he escuchado, ¿no? Y es muy peligroso. Vamos a iniciar este recuento primero diciendo qué no es en sí la Sagrada Escritura y luego pasaremos a lo que sí es la Sagrada Escritura. Escuchas Buena Nueva. Entonces, por ejemplo, la Biblia no es un libro de ciencia. Entonces, no podemos ahí buscar explicaciones científicas sobre el origen del universo o sobre la evolución del hombre, porque no es un libro de ciencia, no está escrito por científicos y no tiene por fin comprender a la humanidad o al universo desde la ciencia. Se habla, por ejemplo, en el Génesis sobre la creación de el hombre y la mujer o sobre la creación en general, ¿verdad? Donde va narrando el primer día, el segundo día, etcétera. Pero lo que esta narración nos quiere hablar es el hecho de que somos criaturas de Dios, de que Dios nos formó. Entonces, no es un libro de ciencia. Eso me recuerda mucho en clases del colegio con la profesora de religión. No recuerdo el nombre porque ya pasaron muchísimos años, honestamente. Y me acuerdo que nos hablaba de que Dios creó a la mujer tomando una costilla del hombre. Y entonces vacilando nos decía, toquen, varones, sus costillas y verán que les falta una. Y todos estábamos tocando y eso que uno se mete en la idea, ¿verdad? Y dice, mira, sí, me está faltando una costilla, nos moríamos de risa, ¿verdad? Porque no es una cuestión científica. Si alguien dice que fue de esa manera, pues sí está equivocado. También la Biblia tampoco es un libro de astronomía. Imagínense que aparece Dios creando el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Que lo habla como luceros. Y alguien podría pensar, ¿verdad? También de esa manera, que está narrando cuestiones astronómicas, pero no, vamos exactamente al mismo principio. Lo importante de esta narración es que Dios creó todo cuanto existe y es visible, ¿verdad? En este caso, lo que siempre nos ha llamado mucho la atención a todos los seres humanos como el cielo. ¿Qué otra cosa no es la Biblia? Bueno, les voy a hacer un spoiler. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre los lenguajes que se utilizan, los géneros literarios. Entonces ahí vamos a comprender por qué no tenemos que tomar como tan al pie de la letra y pensar que es un libro de astronomía o de ciencia. Tampoco es un libro de historia. Aunque en él la Biblia se revela la historia de la salvación, no es de historia exacta. Exactamente. Y más adelante vamos a explicar por qué no, ¿verdad? Ahorita estamos con lo que no es, ¿verdad? Tampoco es un libro de moral, porque hay también un sector muy grande, incluso de algunos cristianos no católicos, que creen que la Biblia así completita es una especie de manual de comportamiento, ¿verdad? Y algunas personas que se hacen llamar agnósticos o incluso ateos, pues ven en la Biblia simplemente una forma de conductas morales, nada más. Y no podríamos decir que totalmente es eso, ¿no? Aunque sí vamos a encontrar algunas cositas importantes, ¿verdad? Está clarísimo que sería un peligro pensar que es un libro completamente de moral, porque hay narraciones aquí adentro de autores que
pues que efectivamente nos explican o nos narran o nos exponen cosas bárbaras que sucedieron con ellos y con gente de la época, ¿verdad? Del Antiguo Exacto. Testamento. Encontramos gente como Abraham diciendo mentiras, por ejemplo, ¿verdad? Y el padre Abraham tiene muchos hijos, dice la canción, ¿verdad? Yo soy uno, tú también, y nos ponemos ahí, y esa parte no la habíamos escuchado, de que Abraham decía mentiras, ¿verdad? O el comportamiento terrible de otra persona que mató incluso a su propia hija, ¿verdad? En eso, por ejemplo, si alguien lo quiere buscar, puede encontrarlo en Jueces capítulo 11, versículos del 29 al 40. Por esa razón no podemos pensar que es un libro completamente moral, aunque por supuesto en el Nuevo Testamento vamos a encontrar cómo Jesús empieza a dar un giro o bien a completar exactamente lo que estaba incompleto en el Antiguo Testamento, porque si antes existía en el Antiguo Testamento leyes sobre incluso la venganza, pues ya Jesús habla más bien del perdón, ¿verdad? En el Nuevo Exactamente. Testamento. Por Y ejemplo, además, aunque Mateo, se narren estos hechos sobre mentiras, matanzas, etcétera, el autor no está aprobando que sucedieran estas cosas, simplemente las está exponiendo. excelente, solamente las está exponiendo. En cambio Jesús sí nos llama a este dar perdón, ¿verdad? Y por ahí hay Ujú. unos números que se le hacen ver a los apóstoles, que hay que perdonar 7 veces, le dice Pedro, pero Jesús le dice que no son 7 veces, son 70 veces 7, ¿verdad? Y bueno, podemos buscar ahí también Mateo 5, versículos del 38 al 42. Esto fue lo que no es la Biblia. Vamos a ver ahora qué sí es en sí la Biblia. Bien, volvemos acá a esta formación que estamos realizando y vamos ahora a mencionar lo que sí es la Biblia. Adelante, Ana. Lo que sí es un libro religioso. Y aunque existen muchos libros religiosos, la Biblia particularmente nos habla sobre Dios se revela. Entonces nos muestra la verdad y la verdad es Jesucristo. Maravilloso. Apunten porque adivine qué. Ya casi Ok. viene el examen. Ya casi viene el examen. También la Biblia sí es una historia, pero de salvación. Bien lo dice Ana, este Dios que es personal, pero que se revela y se hace parte en la historia del ser humano, ¿verdad? Entonces, me encanta porque entendamos algo acá muy importante. Cuando uno le pregunta tal vez a un niño o incluso a un adulto, la Biblia, ¿de qué habla? Y muchos van a decir que habla de Dios, pero realmente lo que habla es de la persona, de la historia del ser humano en relación a la salvación de Dios que irrumpe en la historia del ser humano, ¿verdad? Dios que se revela y Dios que dialoga con el ser humano. Eso sí es la Biblia, una historia, pero de salvación. La Biblia sí es una ayuda en nuestro caminar, porque nos guía, nos da la sabiduría, nos da la certeza que somos amados por Dios y que Él lo que espera es nuestra salvación. Maravilloso. Y hay un texto que también nos va a ayudar. Claro, hay un montón de textos, pero hay un texto muy rico de Timoteo. Y nos va en este momento, Ana, pues, a hacer la lectura para que escuchemos sobre esto, ¿verdad? Que nos ayuda en nuestro camino. Está en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, y dice, es el versículo 16, y dice lo Correcto. siguiente. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchas Buena Nueva. Bien, ahora vamos con el examen y vamos a empezar, bueno, son 3 preguntitas las que vamos a hacer acá. Podríamos hacer muchas más, pero vamos a hacer solo 3. Va a estar fácil el examen. Primera pregunta. Y aquí no tenemos a otras personas, así que solo nosotros vamos a tratar de salir bien en el examen. ¿Por qué la Biblia no es un libro de ciencias? Porque su fin no es explicarnos hechos desde la ciencia, sino más bien su fin es mostrarnos la historia de la salvación. Muy bien.
¿Quieres hacerme una pregunta? También. Que sea fácil, de un punto. Entonces, contanos qué clase de historia es la que cuenta la Biblia. Correcto, esa me la sé, esa me la sé. La historia que nos cuenta la Sagrada Escritura es la historia de salvación, de Dios que entra en la historia del ser humano para salvarlo. Y la última preguntita de este curso, de esta formación, es, entonces, dígame, ¿qué clase de libro es la Biblia? Es un libro religioso en el que Dios se nos revela, en el que nos muestra la verdad, que es Jesucristo. Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado con nuestra formación de este capítulo 4. No se pierda los 3 anteriores, están acá todos. Buena Nueva, también hay un playlist que dice, si no me equivoco, estudio bíblico. Ahí puede encontrar los otros capítulos. No se los pierda, son importantes, son cortitos y también son fáciles de aprender. Vamos a terminar con la oración. Ana nos hace el favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu palabra nos ayude a entender que tu mensaje es de salvación. Ayúdanos a descubrirte en los acontecimientos de nuestra vida, pero más en la vida y entrega de tu Hijo por nosotros. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para que no se pierda el próximo capítulo. El tema número 5, el capítulo número 5, tiene por título Conozcamos los géneros literarios, tal y como lo estaba comentando acá Ana. Muchas gracias, Ana, por este capítulo. Mucho gusto. Nos vemos próximamente acá en Buena Nueva. Chao. Chao.